Saludo fraternalmente a Padre Vince, párroco de la Parroquia Catedral Santa María de la Diócesis de Chiclayo, a todos ustedes, queridos hermanos, que hoy participan de esta Eucaristía, a las redes sociales también que nos acompañan participando desde sus casas, especialmente para los que están delicados de salud, para los que no han podido asistir a la Eucaristía y participan a través de las redes sociales. Primero agradecer a la parroquia porque ayer han tenido su asamblea sinodal. Gracias por caminar con el sentir del sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que nos invita a caminar juntos, a hacer un camino sinodal, un camino donde se propicia el diálogo, la escucha, el discernimiento, la oración, y se toma decisiones para la misión y para la evangelización. Estamos en sínodo y esta diócesis no puede cerrar las puertas. Por eso mi gratitud a los sacerdotes, a los agentes de pastoral, a las religiosas que trabajan en esta parroquia catedral. Reflexiono esta homilía en tres aspectos, a la luz de las lecturas que acabamos de proclamar. El primer aspecto, la escucha y el silencio. Qué importante es saber escuchar para hacer discernimiento. La escucha indica que debo hacer silencio para prestar oído. Sabio es aquel que pide consejo. Quien pide un consejo, escucha, no se equivoca, pide una orientación, iluminarse, no tiene reacciones así nada más y toma las decisiones como vengan, hace silencio, escucha. Hoy escuchamos en la primera lectura cómo Moisés habla al pueblo de Israel. Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño para que, cumpliéndose, vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de nuestros padres, les dará. Ese escucha, pueblo de Israel, ese Shema Israel, también es una voz para nosotros hoy, para las familias. Hijos, escuchen la sabiduría de los mayores. Padres, escuchen a sus hijos. Familias, dialoguen. Siéntense en la mesa para escuchar el sentir de la familia, el sentir de los hijos. Siéntense en la mesa para hablar de la profundidad de la vida, del sentido pleno, de la felicidad, de la presencia de Dios en nuestra vida. Siéntense en la mesa para orar en familia, para escucharnos todos. Qué importante es en la familia prestar oído, escuchar y hacer silencio. Moisés invita a su pueblo a considerar con sabiduría los mandamientos de Dios, porque los mandamientos no deben ser considerados como prohibiciones o restricciones o normas, sino como la forma en que Dios está cerca de la familia, cerca del pueblo, para acompañarlo, para guiarlo. Él es el Señor de la historia. Dios camina con nosotros y tenemos que sentirlo así. No solamente en la mente decir que Dios es bueno, sentir la presencia de Dios en mi vida, en la familia. Y en esa escucha atenta nos damos cuenta, obviamente, de la fidelidad de Dios. Esa escucha atenta nos debe llevar a entender los mandamientos en profundidad. El ser humano profundo entiende que este mandamiento es la ley del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Nos decía San Agustín, que hace pocos días acabamos de celebrar su fiesta, el 28 de agosto. Amar a Dios
es lo primero que se manda, pero amar al prójimo es lo primero que debemos poner en práctica. Son muchas las veces que Dios nos quiere hablar, pero no podemos escucharlos porque nos cuesta hacer silencio. Hay mucha bulla exterior. Escuchemos la voz de Dios. A lo mejor Dios quiere hablarnos, quiere tocar nuestro corazón, pero la bulla no nos deja. ¿Hace cuánto tiempo que no hago un espacio de silencio para escuchar la voz de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no presto oído? ¿Hace cuánto tiempo que no me siento a tener un momento de lección divina con la palabra de Dios? Parroquia Catedral de Santa María, escucha a Dios en su palabra. Dejemos que nos interpele el Señor con su palabra, que nos hable al corazón y que nos lleve a asumir un compromiso diario. Y esto nos lleva al segundo aspecto. ¿Quién puede hospedarse o habitar en tu tienda? Es decir, ¿quién puede habitar en tu presencia, Señor? ¿Quién? La respuesta la da la literatura sapiencial. Hoy, el Salmo de hoy es hermoso, profundo, la da Él. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Concreto, el que procede honradamente, el que tiene testimonio de vida, el que es coherente y consecuente con su vida y que practica la justicia, y obviamente tiene que ser justo él primero con su vida. Hermanos, qué importante es practicar la justicia, qué importante es llevar una vida de santidad en la vida diaria, en la vida ordinaria, reconociendo nuestros dones, talentos y virtudes, pero también reconociendo nuestras fragilidades, nuestras limitaciones, nuestras autosuficiencias, nuestra soberbia, reconocer también nuestras fragilidades y sentirnos necesitados de Dios. Habitar en la presencia del Señor es hacer vida las bienaventuranzas del Señor. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Parroquia Catedral, ¿hay hambre y sed de justicia en mi vida? ¿Tengo ese hambre y esa sed de justicia? Hambre y sed son experiencias muy intensas porque responden a necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay quienes con esa intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte. Jesús dice que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega. Y ojo, nosotros podemos colaborar para que sea posible. Amada familia, amados jóvenes, nosotros podemos colaborar para que este mundo sea más justo, más fraterno. No basta decir que venga la justicia. Tener hambre y sed de justicia es hacer vida las bienaventuranzas. Familias, jóvenes, niños, papá, mamá, abuelos, busquemos la justicia, anhelemos la justicia para lograrla. Primero debemos empezar por nosotros mismos, es decir, por nuestra casa. Es en la casa donde debemos formarnos en valores, en virtudes. Demos un tiempo para formar a nuestra familia, demos un tiempo para escuchar a nuestros hijos, demos un tiempo para orar en familia. Cuidado con estar metido en el trabajo las 24 horas del día y que esté descuidando lo esencial. Hermanos, busquemos la coherencia de vida a través de la justicia. ¿Quién puede habitar en tu tienda? El que procede honradamente, el que busca la justicia. Nos dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica sobre la santidad, Gaudete et exsultate, es cuando se refiere a las bienaventuranzas y especialmente a la justicia de la que está hablando el salmista de hoy.
Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo, tantas veces manchada por intereses mezquinos, manipulada para un lado o para el otro. La realidad nos muestra qué fácil es entrar en las pandillas de la injusticia, de la corrupción, formar parte de esa política cotidiana, nos dice el Papa Francisco, del doy para que me den. Si me dan, doy. Donde todo es negocio y cuánta gente sufre por esas injusticias, especialmente los pobres. Cuánta gente pobre, sencilla, que está a nuestro alrededor, sufre injusticias. Nosotros podemos hacer un mundo más justo, más fraterno, desde los pequeños detalles de la vida diaria. Cuando conversaba muchas veces con las autoridades allá en la sierra de Apurima, les decía: autoridades, atendamos a los más débiles, a los más frágiles, a los pobres, a esos que viven en las comunidades campesinas, que tienen que caminar 4, 5 horas, 6 horas y tocar la puerta para ser atendidos en un municipio o en una institución. No les digan: venga mañana. No les digan: no podemos solucionarles sus problemas. Hay que hacerles justicia. Y tenemos que empezar desde las cosas pequeñas, en nuestra vida diaria, tener hambre y sed de justicia. El Papa Francisco nos invita, obviamente hoy, a hacer una reflexión profunda sobre la justicia. Dice el Papa también: algunos desisten de luchar por la verdadera justicia y optan por subirse al carro del vencedor y no se hacen problemas. Eso no tiene nada que ver con el hambre y sed de justicia que Jesús quiere para nosotros. Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno, siendo justo en las propias decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para los pobres, para los débiles, para los más vulnerables. Que todos los días entonces podamos preguntarnos como el salmista: ¿quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? Y que cada uno pueda responder con profundidad, silencio y coherencia de vida: los que buscan y ponen en práctica la justicia. Y ahí viene la pregunta: ¿yo qué estoy haciendo para construir un mundo más justo, más fraterno? Y esto nos lleva al tercer aspecto: cuidado con la superficialidad y olvidemos lo esencial y la profundidad de las cosas. Cuidado con esto. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo los fariseos preguntan a Jesús por qué algunos seguidores suyos no se lavan las manos antes de comer. La verdad es que esta es una buena recomendación que dan los médicos para la salud. Faltaba más. Es una buena recomendación, pero convertida en precepto religioso con escrúpulos puede llegar a ser preocupante y muy superficial. Podemos caer en la tentación de olvidarnos de lo esencial, de olvidarnos de las cosas profundas que hay en el corazón del ser humano. Son muchas las veces que actuamos de manera muy primaria. Juzgamos a las personas sin profundidad y criterio. Cuidado, cuidado con esto. Eso es lo que hacían los fariseos, muy preocupados por cumplir normas, por las apariencias, por el estatus, por el qué dirán, pero su corazón está vacío, muy preocupados por lavarse las manos para cumplir con la tradición, pero nada que ver con lo esencial y la profundidad de las cosas, nada que ver con el amor al prójimo, nada que ver con la vida, nada que ver con el dolor humano, las normas externas, el estatus, el qué dirán, la apariencia. No, tenemos que ir a la profundidad de las cosas. La carta del apóstol Santiago hoy nos recuerda lo que agrada a Dios. Pongan en práctica la palabra, de nuevo, pongan en práctica. Y para ponerla en práctica hay que escuchar. Y no se contenten con oírla,
nos dice el apóstol, engañándose a ustedes mismos. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios es esta: claridad. El apóstol habla con claridad: atender a los huérfanos, atender a las viudas en su aflicción, no dejarse contaminar por lo externo del mundo, el amor al prójimo. Y hoy podríamos actualizar esta lista: atender al pobre, atender a los migrantes, atender a aquella persona que necesita una palabra de aliento, que necesita hablar, que necesita dialogar. El mundo de hoy quiere hablar, quiere dialogar, quiere que le escuchen. Mi hijo quiere que le escuchen, mi esposa quiere que le escuchen, mi esposo quiere que le escuchen. Prestar oído. La pobreza de hoy día es esto precisamente, esa necesidad de sentirse escuchado. Qué bien me siento, hermano, después de haberme escuchado. ¿Cómo estás? Me siento bien, ahora más fortalecido. Ha podido expresar lo que siente. Aprender a descubrir también las periferias de hoy, las periferias existenciales y las periferias geográficas. Cuando no se entiende la profundidad de las cosas, cuando estamos preocupados por mantener nuestro estatus y el qué dirán, es necesario escuchar las palabras del Señor Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseña son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Es decir, dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la superficialidad, dejando de lado lo esencial y lo profundo de la vida. Esto ocurre, hermanos, cuando la fe no es bien comprendida y se lleva a los extremos. Cuidado con los extremos, cuidado con los fundamentalismos. Jesús lo deja bien claro: lo que mancha es lo que sale de un corazón pervertido, egoísta, autosuficiente, soberbio, absurdo y superficial. La verdadera fe nace de un corazón abierto y misericordioso con todos los hermanos. Hoy el Señor también nos habla de la misericordia de Dios, de ir al sentido profundo de la vida, la misericordia de Dios, y reconocer el paso de Dios en nuestra vida, cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios nos ha abierto los brazos a través del sacramento de la reconciliación y nos ha dicho que nos perdona, que nos ama, que nos da una nueva oportunidad, que Él nos juzga con misericordia y con justicia. Y si Dios nos perdona y Dios nos juzga con amor y misericordia, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Por qué vivir resentidos? ¿Por qué vivir ahí con el corazón herido muchas veces y no nos damos la oportunidad de amar, de experimentar el amor y la misericordia de Dios? Abramos nuestro corazón al Señor para amar sin límites. Abramos nuestro corazón para salir de nosotros mismos y ponernos al servicio de los demás, al servicio de nuestro prójimo. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. El amor es una llama inquieta, no puede quedarse estática, parada. Ama sin límites, ama de todo corazón, porque si decimos que amamos al Señor, tenemos que poner en práctica, ¿dónde? En nuestro prójimo, con nuestros prójimos. Que Dios sea nuestra luz y fortaleza. Amados hermanos, no tengamos miedo a seguir en la carrera, no tengamos miedo a avanzar, no perdamos el horizonte, no perdamos la meta. La meta es el Señor, la meta está ahí, la comunión con Dios, y nosotros somos esos peregrinos que caminamos a la meta, porque Dios nos da un regalo maravilloso, la vida eterna.